Ciencias Políticas, les da la bienvenida al conversatorio Derecho a la Vida y Aborto, una mirada crítica a la tendencia de liberalización. Este debate lo abrimos en un momento crucial, dado que en Colombia actualmente se discuten algunas demandas de constitucionalidad que buscan la liberalización total del aborto. En este marco, se han realizado al menos 15 eventos encaminados a mostrar únicamente la visión a favor de la despenalización absoluta y los presuntos beneficios de la liberalización y de considerar el aborto como un derecho fundamental. Por tanto, consideramos responsable para equilibrar este debate presentar una visión crítica, con los más altos estándares académicos que muestren los retos, vacíos y dificultades de esta tendencia de liberalización, que no solo resultan aplicables a Colombia, sino a la discusión que se viene dando en muchos lugares del mundo. Para abordar estos temas, el día de hoy nos acompañan la doctora Andrea Picciotti, directora de Conscious Project. La doctora Picciotti estudió en la Universidad de Northwestern y en Stanford. Hizo sus pasantías en la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados Unidos y fue abogada de honor en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en la División de Derechos Civiles. En Colombia fue directora voluntaria de la Embajada de los Estados Unidos. La doctora Picciotti ha presentado varios amicus curiae ante tribunales de apelación federales y la Corte Suprema de los Estados Unidos en casos clave de libertad religiosa y de conciencia, que involucran la causa provida y la garantía de su libre ejercicio. El profesor Robert P. George es profesor de jurisprudencia de la Universidad de Princeton, donde imparte clases de interpretación constitucional, garantías constitucionales y filosofía del derecho. Trabaja como el director del programa James Madison sobre ideas e instituciones estadounidenses. Estudió en Harvard Law School, en Harvard Divinity School y New College de Oxford. En Oxford estudió bajo la guía de John Finnis y Joseph Raz. Trabajó en la Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos y como un académico de la Corte Suprema de Estados Unidos. Actualmente se desempeña en el Consejo de Bioética del presidente de Estados Unidos y es miembro del Consejo de Relaciones Exteriores. Es uno de los constitucionalistas más reconocidos en el mundo. La profesora Soledad Bertelsen. Es doctora en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos, es Master of Law de la Universidad de Harvard y abogada, licenciada en Derecho de la Universidad de los Andes en Chile. Actualmente es profesora en la Universidad de los Andes de Chile de las cátedras de Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Seminario de Investigación. El profesor Christopher Tollefsen es profesor de Filosofía de la Universidad de Carolina del Sur. Es experto en filosofía del derecho, ha investigado en la naturaleza de la acción humana, la moral política, la mentira y las cuestiones éticas en torno al inicio y fin de la vida. Colabora con el Instituto Witherspoon de Nueva Jersey. Se ha desempeñado como profesor de la Universidad de Carolina del Sur, profesor visitante de la Universidad de Princeton y como colaborador del programa James Madison sobre ideas e instituciones estadounidenses. La profesora María Carmelina Londoño Lázaro es doctora en Derecho summa cum laude de la Universidad Austral de Argentina, es abogada de la Universidad de La Sabana y LLM de la Universidad de Queensland en Australia. Es profesora asociada e investigadora de tiempo completo en la Universidad de La Sabana, directora de la Maestría en Derecho Internacional y codirectora del Grupo de Investigación en Derecho Internacional de la misma institución. Ha sido consultora en las áreas de Derecho Internacional, Derechos Humanos y Empresas y Derechos Humanos, así como perito designada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es fundadora de la Academia Colombiana de Derecho Internacional y la Sociedad Latinoamericana de Derecho Internacional, miembro de la Asociación Americana de Derecho Internacional Privado y de la Asociación de Derecho Internacional. El evento será moderado por la profesora Juana Costa López, quien es la directora de la Clínica Jurídica de Interés Público y Derechos Humanos de la Universidad de La Sabana. La doctora Costa es abogada de la Universidad Javeriana y LLM de la Universidad de Nueva York. Ha sido agente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y profesora universitaria de distintas instituciones en Colombia y en el exterior. Actualmente realiza su doctorado en la Universidad Autónoma de México. El presente conversatorio tendrá dos partes. En un primer momento, cada uno de los panelistas contará con 10 minutos para presentar sus ideas. Luego de las presentaciones iniciales, se abrirá un espacio para responder las preguntas de los asistentes. Si tienen preguntas para los panelistas, en la parte inferior de su pantalla encontrarán un botón de Q&A o preguntas y respuestas. Por medio de esta herramienta podrán hacer todas las preguntas. Les recordamos que el presente conversatorio será grabado.
Para tal fin, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Protección de Datos Personales, les informamos que durante esta actividad se realizarán capturas fotográficas y de video que se podrán publicar en diferentes medios de comunicación de la universidad y externos, con la única finalidad de guardar memorias y realizar la difusión de este conversatorio. Para ello pedimos su autorización, la cual se entenderá otorgada con su presencia en el evento. Sin más preámbulos, le doy la palabra a la doctora Juana Costa para dar inicio al panel. Bueno, muy buenos días. Estamos realmente encantados de tenerlos aquí presentes en este interesante conversatorio que vamos a adelantar el día de hoy. Como ahora lo anunciaba Ana, nosotros tenemos como principal objetivo en este panel presentar una visión crítica desde la academia respecto de los debates sobre la liberalización del aborto. Y algunas de las preguntas importantes que vamos a intentar resolver en este panel son las siguientes, y además quisiera resaltar que tenemos We have a luxury panel today. las hojas de vida de nuestros panelistas. Para nosotros es un privilegio y un verdadero honor poder contar con este panel internacional de tan alto nivel para dar esta muy importante y pertinente discusión. Vamos a tratar de responder algunas preguntas generales, porque si bien efectivamente en Colombia en este momento hay un debate importante, nuestro conversatorio no va a girar en torno a la discusión propiamente de Colombia, sino que girará en torno a una discusión más amplia, dado que los debates sobre este tema son los mismos en muchos lugares del mundo. Y es importante abordarlos desde esa perspectiva más internacional y más global. Entonces nos vamos a preguntar si el que está por nacer es un ser humano independiente, si es titular de derechos y especialmente si es titular del derecho a la vida, qué dice y qué no dice el derecho internacional frente a esta discusión, qué retos surgen respecto de la libertad religiosa y la libertad de conciencia de los profesionales de la salud en este debate. ¿Es posible que se genere la responsabilidad internacional de los estados por una eventual desprotección de la vida humana del que está por nacer? ¿Y qué retos se generan en la industria del aborto en relación con la protección de las mujeres y de los que están por nacer? Esperamos poder tener una discusión muy interesante y les recordamos a los asistentes que podrán hacer sus preguntas a través del Q&A, como lo comentaba ahora Ana María, y que algunas de estas preguntas serán recogidas y distribuidas para la segunda parte del conversatorio. Entonces, sin más preámbulos, yo quisiera en primer lugar invitar al profesor Robert P. George a que nos presente sus apreciaciones generales sobre estos retos y discusiones éticas, políticas y jurídicas que se desprenden de los derechos y valores que están en tensión en este importante debate. Bienvenido, profesor. Es un verdadero honor y privilegio tenerlo acompañándonos en nuestra universidad. Ojalá pudiéramos tenerlos personalmente en Colombia y pudiéramos estar presenciales, pero bueno, aprovechando la virtualidad también poder tener este espacio para nosotros es muy importante. Entonces, bienvenido y tiene usted la palabra. Profesor, tiene el micrófono. Very good. Thank you so much. And I'm grateful to the university for inviting me to participate in this important discussion. I have been a professor of constitutional law and philosophy of law for 3.5 decades. I've spent my entire career at Princeton University, where I am a professor of jurisprudence. También soy profesor de jurisprudencia. De vez en cuando he visitado al profesor Tollefsen en Harvard. He estudiado particularmente las decisiones de la Suprema Corte de Estados Unidos en el 73, que creó el derecho constitucional al aborto. Impuso el aborto legal en los Estados Unidos en 50. Es imposible para mí exagerar la catástrofe tan tremenda que esa decisión ha creado y representa para los Estados Unidos. Ha sido un desastre desde el momento que se entregó en el 73. Por supuesto, la razón más importante, pues, la negación del derecho fundamental a la vida a un grupo humano, a una familia, en sus primeras etapas de desarrollo, el niño que está en el vientre materno que no se puede defender.
y ha sido catastrófico por otras razones también. La decisión le falta garantía en el texto, lógica, estructura y comprensión histórica de nuestra Constitución. El caso se conoce Roe versus Wade y es pura manufactura por los empleados judiciales del derecho punitivo que no tiene base en nuestra Constitución. And this was evident from the start to constitutional scholars and became clear in short order to the entire public. Thus, the decision undermined respect for law and the rule of law, even for those who favored, as a matter of legislative policy, a more permissive or liberal law. Y muy liberales en la ley del aborto. Permitir el aborto en demasiadas circunstancias. Incluso estas personas, los escolares y los conocedores y todos, conocen y ven fácilmente que la Corte Suprema de los Estados Unidos en elaborar y crear el derecho al aborto les faltó garantía, les faltó estructura constitucional. Authority of the people. Aceptaron la autoridad del pueblo actuando a través de sus representantes en la legislatura, en el Congreso, para decidir una pregunta de justicia y derechos humanos muy profunda, que no fue avalada por la Constitución para el pueblo y sus representantes elegidos para decidir. Además de no respetar la regla del derecho y exponer a los que se someten al aborto, les daña la democracia, les falta democracia. Realmente el pueblo no tomó la decisión sobre cómo debe estar regulado el aborto, que sí se debe regular, cuándo debe prohibirse y cuándo debe autorizarse, cuándo el derecho a la vida del bebé está por encima de cualquier otra cosa, cuáles son las circunstancias en que la vida del niño, perhaps as the side effect of an act, para evitar o no, se toma como un objeto, no como la vida. El derecho a la preservación a la vida y a preservar el derecho de la madre. Pero ¿por qué tomaron esa decisión? ¿Por qué decidieron así? ¿Cuál es el derecho? ¿Cuál es la ley para determinar cuál es el derecho del bebé? ¿Cuándo es prioridad o no? Todo eso se quitó, todo lo borraron del pueblo por la Corte Suprema, por esa intervención en ese asunto. Yo le pido a Colombia, le ruego a Colombia, a los líderes de Colombia, a los jueces de Colombia, no repitan el gravísimo error que nosotros in the United States by removing this decision from the democratic domain. y para retirar la democracia y que lo redacten personas que fueron elegidas electoralmente. Yo no soy experto con los detalles de la Constitución colombiana y el sistema legal colombiano, pero sí les digo que es muy importante que las decisiones de esta naturaleza tengan la deliberación pública. The central role. And it's very important for the decision to be made on the basis of the very best knowledge. Con el mejor conocimiento, con los hechos científicos ciertos, hechos que de hecho siempre evitan el Estado. El bebé en desarrollo es miembro de una familia, tiene que ser respetado como tal. Es uno de development. And also it's important that the decision be made in a way that does justice to core principles, moral principles, principles that the whole world aspires to hold in honor, including above all, the foundational principle of the profound, inherent, and equal dignity of every member of the human family. If we cleave to that great principle, that every member of the human family bears inherent dignity, that all are equal, that none are superior and none are inferior,
then we will not expose any member of the human family to lethal violence. We will not expose the child in the womb to the lethal violence of abortion. Rather, we will understand that from the earliest stage, what we call the embryonic stage of human existence, all the way to the end of life, every member of the human family must be respected and protected by law. That we must not expose some and favor others on the basis of race or ethnicity or sex or national origin or religion, but also and equally, not on the basis con desigualdad con base en edad o tamaño o estado de desarrollo o donde está el lugar o en condición de dependencia o independencia. Cuando nosotros dividamos la humanidad en esos que no tienen respeto por los otros, que no se pueden defender a esa violencia letal, entonces vamos a tener un mundo muy oscuro y malo. No podemos comprometernos en el principio básico contra el principio profundo de igual dignidad y derecho a la vida. Le digo a todo el pueblo colombiano, mientras debaten esto, remember that you are dealing with human beings. The child in the womb whose life is at stake, whose life is being debated in the debate about abortion, just like the woman who is pregnant. The child in the womb is a member of the human family with equal rights. If that child does not have the equal protection of the law, then none of us are entitled to the equal protection of the law. If any of us, male or female, of any race or ethnicity, of any religion, have the right to the equal protection, derecho a protección igual de la ley, entonces también el niño que está en el vientre es la persona frágil, de pronto una persona que se acerca a la muerte por demencia, el que está discapacitado también, el que nació con problemas cognitivos y demás, y tiene su vida, derecho a su vida también. Tenemos que saber, no podemos dividir la gente a los que sí tienen derecho, los que merecen protección y los que toca excluirlos porque no han nacido. Tienen que luchar con todo lo que tengan en el principio de que todos los miembros de la familia humana y todos tenemos igual dignidad y derecho y todos merecemos completamente, debemos tener la protección de la ley. Con eso les agradezco y paso el micrófono otra vez. Gracias. Profesor, muchísimas gracias por esas Thank you very much for your words. ponencia. Yo quisiera rescatar especialmente la discusión sobre quién tiene la palabra en este tema, quién debe decidir, y en este caso, muy importante las reflexiones sobre dónde debe estar el debate. El debate debe ser democrático, el debate no debe estar delegado en este caso a las Cortes, es parte de la discusión que justamente estamos teniendo aquí en Colombia, y conecta muy bien su presentación, profesor, con la de la profesora Soledad Beltersen, a quien le vamos a dar la palabra ahora, justamente porque parte de la discusión sobre dónde debe estar el debate y quién dice qué sobre el debate de aborto también está en el derecho internacional. Y hay varias discusiones sobre si el derecho internacional establece o no establece, qué dice el derecho internacional sobre el aborto. En muchos espacios, Ana lo decía ahora al comienzo, ha habido muchos eventos en There los are que many events where se ha argumentado que el derecho internacional establece un derecho humano al aborto. Yo quisiera preguntarle a la profesora Soledad y le daría la palabra para que nos cuente un poco acerca de este debate. ¿Qué dice y qué no dice realmente el derecho internacional sobre este tema? ¿Y existe, como lo alegan algunos, un derecho humano al aborto derivado del derecho internacional? Bienvenida, profesora Soledad. Muchas gracias por acompañarnos y tiene usted la palabra. Muchas gracias. Primero quiero agradecer la invitación a la Universidad de La Sabana
a participar en un evento con invitados de tan alto nivel. Como mencionaba la profesora Juana, en mi presentación me voy a referir a si existe o no un derecho internacional al aborto, y trataré de resumir, anticipo la respuesta, que el derecho internacional no contempla la obligación de liberalizar el aborto. Efectivamente, esta pregunta se ha realizado en distintos intentos de liberalización del aborto en distintas partes del mundo. Y para fundamentar esta afirmación de que el derecho internacional contempla un derecho al aborto, no se citan tratados internacionales, sino lo que se cita generalmente son recomendaciones de comités monitores de derechos humanos, tales como el Comité del Pacto de Derecho Internacional de Derechos Civiles y Políticos, o el Comité de... The Committee or the Agreement for Elimination of Women Discrimination, something like that. All these recommendations and these reports issued by those committees do not create a reconocer el aborto, porque estas recomendaciones no constituyen una fuente vinculante de derecho internacional. ¿Cuáles son, entonces, vale la pena preguntarse, las fuentes vinculantes de derecho internacional? El artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia enumera las fuentes de derecho internacional, y para efectos del derecho de los derechos humanos, las más importantes son las dos primeras, los tratados internacionales y la costumbre internacional. Entonces, en este contexto, ¿cuál es el valor de estas recomendaciones que yo les mencionaba al comienzo? La doctrina las considera lo que se llama el soft law, fuentes no vinculantes, ¿no? Se opone a hard law, que serían las fuentes que sí lo son, que son las que les mencioné anteriormente. ¿Por qué? Porque estos comités están formados por expertos independientes que no representan a los Estados miembros. Los tratados internacionales que crean estos organismos, estos comités supervisores, no les dieron la atribución a estos comités para zanjar de forma definitiva la interpretación de los tratados. Por lo tanto, estaría fuera de su competencia crear nuevos derechos o interpretar las convenciones, los tratados de tal manera de crear una nueva obligación. Es cierto que el soft law, estas fuentes no vinculantes, muchas veces influyen en la posterior creación de reglas vinculantes de derecho internacional. Por ejemplo, luego de varias recomendaciones en un mismo sentido, los estados decidan redactar un tratado. Pero es indispensable que para transformarse de soft law a hard law, sean aceptadas por los estados, ya que los estados son los autores del derecho internacional. No basta el mero paso del tiempo para que algo se transforme en una fuente vinculante, tampoco es suficiente la multiplicación de recomendaciones en el mismo sentido, eso no lo transforma de forma automática en una fuente vinculante de derecho internacional. Está entonces Colombia obligado por el derecho internacional a reconocer el aborto libre. La respuesta es no. Primero quería referirme a los tratados internacionales. No hay tratados internacionales ratificados por Colombia que reconozcan un derecho al aborto. De hecho, hay un solo tratado que reconoce de cierta manera un derecho al aborto, que es el protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos sobre derechos de la mujer en África. Y evidentemente, por referirse a África, no obliga a Colombia ni podrá obligarlo en el futuro tampoco. Y aún en este tratado, que reconoce, como les decía, algo parecido a un derecho al aborto, lo hace de una forma mucho más restringida que lo que sería una liberalización absoluta del aborto. Lo que hace es reconocer un supuesto aborto, derecho al aborto farmacológico, en casos de violación, incesto y peligro para la salud de la madre o del feto, ¿ya? No un aborto libre. ¿Qué hay respecto a la costumbre internacional? ¿Ya? ¿Existe una costumbre internacional que cree esta obligación de reconocer el aborto como derecho? La verdad es que no. ¿Ya? Para que la costumbre
sea realmente una fuente de derecho, se requieren de dos requisitos, ¿ya? Por una parte, se requiere de una práctica constante y uniforme de los estados, y el segundo elemento es lo que se conoce en derecho como la opinio iuris. No existe realmente esta práctica constante y uniforme de los estados en orden a tratar el aborto como un derecho humano. Si bien en las últimas décadas muchos estados han liberalizado el aborto, también hay que reconocer que algunos otros lo han restringido. Por lo tanto, no podemos hablar de una práctica constante y uniforme. De hecho, de acuerdo a los datos entregados por el Centro de Derechos Reproductivos, una ONG pro-choice, existen alrededor de 43 estados en el mundo que prohíben completamente el aborto o solo lo permiten en caso de salvar la vida de la madre. Y por lo tanto un número que es bastante elevado todavía, de 43 estados, impide hablar de una conducta uniforme a nivel mundial que creara una obligación de derecho internacional de reconocer el aborto como un derecho. Y luego tampoco existe una opinio iuris. ¿Qué significa esto? Que los estados que permiten el aborto en sus países, en sus legislaciones, no lo hacen porque tengan la convicción de estar cumpliendo con una obligación internacional. De hecho, todas las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas han mantenido la postura de los acuerdos de El Cairo de 1994 y de Beijing de 1995, que excluyen el acceso al aborto como un elemento integrante de los derechos de salud sexual y reproductiva. Y señalan estos acuerdos de la Asamblea General de la ONU que todo cambio relativo al aborto solo puede ser determinado a nivel nacional. Y quiero subrayar que no solo dice a nivel nacional, sino que dice que estos cambios se deben determinar por el proceso legislativo nacional, apoyándome en la exposición del profesor George. En este sentido, quería también resaltar una declaración de este año, 2020, conocida como la Declaración de Ginebra, el Consenso de Ginebra, firmada por 33 países con ocasión de la Asamblea Mundial de la Salud, ¿ya? Y en la que se reafirma expresamente, y cito, que no existe un derecho internacional al aborto, ni recae sobre los estados una obligación internacional de financiar o facilitar los abortos, en consonancia con el consenso de larga data de que cada nación tiene el derecho soberano de implementar programas y actividades coherentes con sus leyes y políticas. Por lo tanto, los estados que han reconocido el aborto lo han hecho de forma soberana, pero no cumpliendo con una convicción de estar obligados a hacerlo por el derecho internacional. ¿Qué hay de las decisiones de tribunales internacionales? ¿Ya? Tampoco existen sentencias de tribunales de derechos humanos que afirmen la obligación de reconocer el aborto como derecho. Cabe resaltar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la que vincula más a nuestra región, no ha establecido en sus sentencias dicha obligación. Y aquí quería también mencionar una sentencia que me imagino que en Colombia también ha salido a la luz en esta discusión, que es la de Artavia Murillo contra Costa Rica, la cual muchas veces se utiliza para decir que la Corte ha establecido una cierta obligación de reconocer el aborto. Primero, esta sentencia de Artavia Murillo contra Costa Rica no es una sentencia sobre aborto, es una sentencia sobre una prohibición de fecundación in vitro que existía en Costa Rica, no sobre penalización del aborto. Segundo, por el efecto relativo de las sentencias, esto es que las sentencias solo son vinculantes para el Estado contra quien se estaba litigando, no es posible aplicar automáticamente en Colombia la jurisprudencia de la Corte Interamericana dictada contra otros estados. Y tercero, esta sentencia incurre en varios errores de interpretación. Por una parte, deduce que la protección del derecho a la vida no es absoluta, ¿ya? Contradiciendo la misma jurisprudencia de la Corte Interamericana, que ha considerado que la Convención Americana no solo establece un deber negativo respecto al derecho a la vida, sino que establece también un deber positivo de tomar todas las medidas necesarias para protegerlo. Y luego la sentencia de Artavia Murillo incurre en otro error, que es señalar que la protección de la vida es gradual y progresiva.
lo que atenta contra la esencia misma del sistema de derechos humanos, ¿ya? Porque este sistema de derechos humanos señala que somos titulares de los derechos esenciales por el solo hecho de pertenecer a la especie humana, independientemente de características accesorias como el sexo, la edad, el desarrollo, discapacidad, etc. Entonces, de esta manera, con esta interpretación de que el derecho a la vida es gradual e incremental, se abre la puerta para una discriminación arbitraria y utilizar a algunos seres humanos, el no nacido en este caso, como instrumento para satisfacer necesidades de otros. Y solo quería terminar señalando que en esta materia también es importante tener en cuenta las normas constitucionales de cada Estado, ya que ellas son las que deciden qué valor realmente se le da al derecho internacional en su derecho interno. Y en Colombia, y le pido a María Carmelina o a Juana que me corrijan si cometo un error, entiendo que no se reconoce una supremacía de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por sobre el derecho colombiano. Por lo que aún si en el futuro la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictara una sentencia que estableciera un supuesto derecho al aborto, esto no crearía necesariamente un derecho y una obligación para Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Soledad. Muy importante estas aclaraciones y esta ponencia sobre el alcance que tiene el derecho internacional, poniendo sobre la mesa cuáles normas son vinculantes y cuáles no son vinculantes, cuáles constituyen obligaciones internacionales para el Estado y sobre todo dejando claro que el derecho internacional no dicta una obligación a los Estados de considerar el aborto como un derecho humano. Efectivamente, como le decía ahora la profesora Soledad, la profesora María Carmelina también seguirá profundizando justamente sobre este debate en el derecho internacional de los derechos humanos. Y me parece muy interesante la conversación que se sigue entre el profesor Robert P. George y la ponencia de la profesora Soledad, porque efectivamente si uno puede mirar que el debate o las discusiones son globales y que en ese sentido el derecho a la vida del que está por nacer y la protección del que está por nacer deriva de una discusión que no es solamente jurídica, no es solamente democrática, no es solamente ética, sino que también está presente en los debates sobre el derecho internacional, pero está muy presente también en las discusiones y los debates democráticos que tengan las naciones respecto de este tema. Y en ese sentido yo quisiera, para seguir profundizando sobre estos debates y especialmente también sobre los debates filosóficos, éticos y políticos alrededor de la protección del que está por nacer y del debate de liberalización del aborto, darle la palabra al profesor Christopher Tolsten, que nos va a seguir aportando ideas a este debate. Profesor, bienvenido a nuestra universidad. Qué alegría tenerlo con nosotros, un privilegio y por favor, tiene la palabra. Open your microphone, go. Thank you very much. Thank you very much for the invitation to be here. Por esa invitación a estar aquí para hablar en este tema tan importante. ¿Cómo la ley debe cubrir a los no nacidos? Importance for the people of Colombia as you consider what is often called a liberalization of abortion law. And towards the end of my remarks, I will return to that issue of liberalization. Before then, I want to address the overall question of how the law should relate to unborn human beings by identifying some truths. El cubrimiento, la verdad de la ley al no nacido. ¿Quién es la verdad de las personas y los seres humanos? Para tratar este tema de la liberalización. Primero, un pensamiento básico es que la ley, el derecho, existe para las personas, para la protección de personas. La ley sana constituye lo fundamental de la protección y hace que las personas existan. Lo más importante y excepcional de la protección de la ley es contra la esclavitud, la tortura, el asesinato. Y no solo es para los ciudadanos, se le ofrece a todas las personas en un lugar geográfico. Se ofrece no solo a ciertas personas en un sitio. No es superior, es el trabajo de la ley hacer esto. Las leyes respetan las calidades. Nos protegen a ustedes, a mí, a la audiencia y yo.
y nos garantizan que todos ustedes y yo como personas tenemos unas protecciones, unos derechos, así como suena. Tenemos derecho a ser protegidos contra la tortura, la violencia, el asesinato. Es claro que esas protecciones deben extenderse a cualquier ser humano fuera de estos límites y deben darse también a seres que no son parecidos a nosotros, pero son humanos también. De muchas formas, la pregunta central del debate que no nos queremos enfocar, ¿qué significa para alguien o algo que sea relevante, igual o no parecido a nosotros? Esta es la pregunta hoy. Que estamos protegidos, quiénes son los protegidos por la ley o no, contra la violencia, la esclavitud, la tortura, etcétera. Ahora, de acuerdo con muchos defensores del aborto, significaría que es relevante que como nosotros, seres humanos, que somos capaces, tenemos poder de sentimiento o de saber, de emoción, y así, para ser relevantes como seres humanos, para estar aquí, tener capacidad de todas esas habilidades. Y hay un ejemplo de un filósofo de los Estados Unidos, la moralidad del aborto. Este es el argumento de Novices. La primera frase, una persona es un ser que tiene algo de lo siguiente: conciencia, pensamiento, memoria, sentimientos, anticipación, una vida mental, una mente. 2, si algo no siente, no piensa, entonces Novices dice definitivamente no es una persona. Tercero, si no hay sentimiento, conciencia y nunca ha sucedido. 4, argumenta Novices que definitivamente no son personas. Y es permisible entonces matar cosas que no son personas. El aborto argumenta que no está mal entonces hacerlo así. Según ese argumento, entonces los perros son como nosotros, como las personas. Entonces, como sienten, son humanos. Y según con argumentos de eso, entonces hay ciertos seres humanos que están fuera del alcance de la protección de la ley, porque con ese argumento, entonces definitivamente no son personas y se pueden eliminar. Y la razón para repetir que no se consideran personas es que no son capaces de ejercer su pensamiento, no tienen las capacidades de persona o no demuestran características de persona, conciencia, presencia, pensamiento, sentimiento o emoción, dice ese filósofo. Con cierto respeto, creo que se busca más una persona comparada con un feto. Se trata simplemente de construir relaciones con los seres humanos que tienen conciencia y todo, pero elimina a los fetos y a los no nacidos. Entonces quiero argumentar que hay una forma en que los seres humanos son ampliamente mucho más que cualquiera de nosotros, que cualquier otra criatura, y tienen mucha más conciencia. El feto humano, que no está impedido, que está normal y simplemente se está desarrollando, hasta el punto que ejerce exactamente las características que nos impresionan, especialmente las características que impresionan a los filósofos tanto. Ningún otro ser humano en su existencia hace lo que hace un feto, ni siquiera un delfín, un simio o un perro. Eso nos sugiere que el feto humano y un humano adulto tiene las mismas características y no somos iguales a otro ser. De hecho, con esa naturaleza han llegado al punto de presentar su racionalidad activamente. Naturaleza racional, compartida por el feto, por el cigoto y por todos los seres. Esta es una cosa común para todos. Cuando nos preguntamos, ¿cuál otro ser, igual o no a nosotros, sea más grande, más pequeño que nosotros, más oscuro, más claro, más viejo? Las diferencias que el profesor George mencionó que existen en los seres humanos. ¿Cuáles seres entonces debemos pensar que son o deben recibir la mayor protección?
¿Cuáles son los más fundamentales? Ustedes y yo, como hacemos con naturaleza racional, con la similaridad que debemos compartir con los cigotos, los fetos humanos. La igualdad y la... Actually important in considering the fundamental protections that are offered by the law. Unlike many secondary protections such as the right to vote or to drive or to purchase alcohol, which are offered only to persons of a particular age or in a particular locale or under particular circumstances, the rights not to be killed at will, not to be subject to enslavement or torture, to be raped, are thought to be possessed equally by all who have them. Possession of these equal rights should thus be founded on something possessed equally, and that something is our rational nature, our common rational nature. Now that rational nature in this case just is human nature, the nature that's possessed by every individual human being. And so the law's concern to protect persons is normatively concerned to protect human beings, to protect all human beings. It is the community of human beings within its domain that any particular order of law or laws protects, or at the cost of failing in its essential mission, fails to protect. So now to my final point. Thinking about the law and its relation to human beings in this way seems to me, in fact, deeply liberal. It seems to me that a more permissive abortion law is not a more liberal abortion law. Why? Because thinking about the relationship of the law to human beings in this way inclines us to draw inclusive rather than exclusive boundaries of protection, and acknowledges that the exclusive boundaries typically manifest the power disparity that's on display between those who can actually here and now make law and those who can't, such as infants, the cognitively impaired, the unborn, or at various points in my own country's history, women, Black Americans, Native Americans, or Americans of Japanese descent. The power to make law will always, of necessity, rest only in the hands of the powerful. So it is of preeminent importance that they, the lawmakers, right, even if those lawmakers are the people engaged in an act of self-governance, that the lawmakers consider sympathetically the appeal that those human beings currently without power would make, if they could, for the protection of their rights to... Deben proteger los derechos a la vida de todos. Un ser humano vivo no puede apelar, pero esa no es razón suficiente para excluirlos de sus protecciones fundamentales. Proteger al no nacido es un solo paso en una forma que millones de seres humanos algún día serán y tendrán derecho a su protección. Gracias. Muchísimas gracias por esta exposición tan importante y tan pertinente en el marco del debate. Yo quisiera conectar algunas ideas de lo que hemos visto hasta ahora y también contextualizarlas un poco en algunos de los debates de Colombia, porque justamente esta discusión sobre que todos los miembros de la familia humana merecen la protección. En Colombia se ha dado un debate muy interesante, pero también muy paradójico, porque como lo va también seguramente a profundizar la profesora María Carmelina, en Colombia se ha reconocido como sujetos de derechos incluso a miembros del ecosistema, o se han reconocido más derechos a los animales que a los que están por nacer. Y ahora recientemente también, y lo conecto también un poco con la ponencia de la profesora Soledad, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que persona, para efectos de la convención, es todo ser humano. Y efectivamente en Colombia ahora se está discutiendo un proyecto de ley para poder considerar desde la ley civil, no desde el punto de vista penal, a que todo ser humano sea persona. Y sin embargo, desde el punto de vista del debate de despenalización, a pesar de que muchos abogan porque tiene que haber respuestas no penales, desde el lado de quienes quieren construir más argumentos para liberalizar el aborto, tampoco se está dispuesto ese sector de la población a discutir las posibilidades no penales. Dentro de esa es la protección civil del que está por nacer. Por lo que esta discusión, y ponerla en su justa dimensión, yo quisiera rescatar de las tres ponencias que hemos oído, que no se puede evadir la discusión sobre la protección del ser humano que está por nacer. Muchas veces se va de esa discusión con
y se concentra exclusivamente sobre los derechos de la mujer, sobre su autonomía reproductiva, que son debates importantes. Pero no se puede olvidar esta discusión tan central. Tiene que hacer parte del debate, tiene que hacer parte del debate democrático, tiene que hacer parte del debate en la Corte, sobre todo poniendo de presente lo que es incuestionable, y es la existencia de un miembro de la familia humana que es el que está por nacer. Y esto también tiene que ver con las discusiones que presentaba el profesor George sobre el derecho a la igualdad y que ahorita también reforzaba el profesor Christopher sobre, bueno, cuál es la dignidad humana, quiénes son titulares de la dignidad humana y en ese sentido, quiénes también son iguales ante la ley y cuáles son los derechos que están en juego y quiénes son titulares de los derechos. Y en el marco de esta discusión sobre derechos, hay una discusión paralela para conectar también con la exposición de la abogada Andrea Pinciotti, que tiene que ver con estos otros derechos y estos otros actores que están en juego en el debate sobre el aborto. Particularmente me gustaría darle la palabra a la abogada Andrea Pinciotti para que nos hable un poco, que ha trabajado mucho acerca de los derechos a la libertad religiosa y de conciencia de los profesionales de la salud y de otros actores en torno a este debate de liberalización del aborto. ¿Cómo juegan estos otros derechos, estas otras discusiones en el marco de esta discusión? Andrea, bienvenida y tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Y Well, thank you. Good morning to you all. iba a hacer toda la presentación en español, pero un amigo en Bogotá me aconsejó que no, hacerlo en inglés porque la gente fascina aprender más el inglés. Y yo pienso también que para evitar que los bogotanos tienen celos porque mi acento es tan manizaleño, después de 10 años viviendo en Manizales. But now I am back Ahora estoy en mi país, en Estados Unidos, hace ya 4 años, y estoy trabajando con un grupo que se llama el Proyecto Conciencia. El foco es la libertad de conciencia y la libertad de hablar de la legislación del aborto, cuando la legislación se expande en un país. Para comenzar, vamos a empezar con unas definiciones. Primero, ¿qué son libertad religiosa y derecho de conciencia? Objeción de conciencia, que se llama. Entonces, la libertad religiosa incluye el derecho a la adoración, pero es mucho, mucho más. Es el derecho a creer en algo, a hablar y actuar individualmente y en una comunidad con otros, en privado y en público, de acuerdo con lo que usted entiende como la verdad máxima. Y el derecho de conciencia no necesariamente tiene raíces en la religión. Es el derecho protegido a hacer lo que usted cree que es moralmente correcto. Esos derechos establecen que la gente establecen sus derechos, creencias en una cultura o en un gobierno que dicte que es moralmente correcto o no. Esto lo protege. El segundo punto es el aborto se le da al Estado de derecho constitucional o que se está expandiendo. ¿Cuáles son las implicaciones para el ejercicio de la libertad religiosa y el derecho de conciencia o objeción de conciencia? La primera es considerar a los de salud, doctores, enfermeras, a los de farmacia, sujetos a toda fuente de presión. Algunos son mucha o poca para facilitar abortos contra su creencia moral o religiosa. También sabemos que la Sabana sabe mucho que las clínicas privadas y las farmacias se ven afectadas y amenazadas con perder su licencia, perder sus fondos o algo si rechazan la promoción de un sistema de abortos. Eso no solo hacerlos o asistirlos, también llevar a la mujer a la clínica de aborto legal ofreciendo consejería para terminar su embarazo. Las escuelas de medicina privadas le enseñan a los estudiantes sobre aborto quirúrgico, procedimiento médico, y los estudiantes en la universidad pública se les pide que aprendan cómo hacer un aborto como parte de su estudio. Otras consideraciones son las facultades, las universidades, para promover el derecho al aborto y
brindar a sus estudiantes la información sobre dónde buscar un aborto en su comunidad. Ustedes se van a dar cuenta que cuidadosamente uso la palabra posible, puede, cuando describo la situación. En la práctica, esto sucede y sucederá en la mayoría de los casos en nuestros países. Ahora, ¿cómo es la libertad de religión y conciencia opuesta al aborto protegido en los Estados Unidos? En Estados Unidos, las instituciones religiosas con base en la fe y las personas que se oponen al aborto con base religiosa o moral tienen apoyo en la ley para actuar consistentemente con sus creencias. Con frecuencia reciben el apoyo, pero está ahí o no lo piden. Por encima de todo, en la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos se encuentra la protección por el ejercicio libre de la religión y la moral. Nuestra Corte Suprema interpretó la primera enmienda para state and local. And there's also a crucial piece of legislation passed in the 1990s, the Religious Freedom Restoration Act. And that limits our federal government from substantially burdening religious belief. Many of our states also have similar religious freedom laws. Congress has also passed several laws specifically respecting conscience rights of individuals and healthcare institutions opposed to abortion. The church amendments passed in the 1980s protect the conscience rights of individuals and entities that object to performing or assisting abortions or sterilizations. The Weldon Amendment prohibits recipients of federal funds from discriminating against healthcare entities that decline to provide, pay for, provide coverage of, or refer for abortions. Although President Barack Obama was unyielding in his support of abortion, even his administration issued an executive order related to the Affordable Care Act, or Obamacare, that reinforced many of these long-standing federal laws. The Trump administration, meanwhile, went to quite exceptional lengths to protect religious freedom in accordance with the Constitution, signaling that it perceived a threat to freedom. This was an encouraging sign, and perhaps rather surprising. The federal government protecting citizens from official institutions that wanted to curtail their religious freedom. New administrative rules, additional executive orders, and administration under the Trump administration offer protections for individuals and entities opposed to abortion on religious or moral grounds. Some recent examples include administrative rules exempting religious organizations from federal mandates to provide contraceptives, including abortifacients, in their employee health care insurance plans. And these rules are still under litigation, most famously involving a religious order called the Little Sisters of the Poor. We also saw the creation of a special conscience rights office within our Department of Health and Human Services. This office investigates allegations of the violation of conscience rights, and in fact, investigated and noticed a violation at the University of Vermont's Medical Center when they forced a nurse to participate in abortion. Now, how can the American experience help Colombia? When abortion is treated as a constitutional right, Colombians should make the same demand of their lawmakers as Americans do, that religious freedom and conscience rights cannot be trampled upon. So crucially, and this really must be spelled out specifically and enshrined in law or any other official action, healthcare workers must be allowed to refuse to participate in abortion, surgical or medical. With regard to the latter, medical or commercial or chemical abortions,
These are low-cost forms of abortion that are very popular and are going to be clearly pushed in developing countries like Colombia. Colombian pharmacists with religious objections to medical abortions and medical professionals who are concerned about the lack of oversight when these drugs are prescribed can align together to express their concern. Colombia also needs laws allowing religious hospitals and clinics to be exempted from performing surgical abortions or prescribing medical abortions. Medical schools should also be allowed to exempt from having to teach about abortions. Employers contributing to private health insurance plans and insurance providers should not be forced to include abortion in their provision of care. And finally, private institutions offering support for women in need should not be required to promote abortion or abortifacient when doing so conflicts with their religious beliefs or their moral convictions. So the big question you might be asking is, why am I concerned about religious freedom and conscience rights when we're talking about the issue of the advance of abortion in Colombia? Why care about it now? And I have to say, while Colombians concerned for the life of the unborn are working against an expanded liberalization or expanded legalization of abortion, there's no time to lose when it comes to carving out protections for religious freedom and conscience rights. Most people still agree that a person or religious institution should not be forced to act against their beliefs. Even lawmakers who support abortion agree to this kind of exception. Working to forge alliances with lawmakers, with groups, giving public education to protect religious freedom and conscience rights, especially in the area of abortion, can be done and must be done now, before it's too late. Thank you. Andrea, muchísimas gracias. Andrea, thank you very much for your presentation. It is very enlightening. I'd like to highlight here and set on the table again, contextualizing the debate in Colombia, that unfortunately in Colombia, the conscious objection is much more limited. Debate del aborto. Ahora justamente las demandas que están ante la Corte Constitucional y que pretenden la despenalización absoluta del aborto, una de las cuestiones que han recogido en la demanda es que la penalización del aborto, según las demandas, viola los derechos de los profesionales de la salud. La demanda habla incluso de una objeción de conciencia oportunista y dice que los profesionales de la salud objetan conciencia solo de manera oportunista y que realmente lo que ocurre es que simplemente se sienten presionados porque van a ser penalizados. Incluso la Corte Constitucional en Colombia tiene una jurisprudencia muy problemática que niega por completo la posibilidad de objeción de conciencia a las instituciones, incluso cuando esas instituciones tienen idearios que van completamente en contra de la práctica del aborto. Entonces, esta exposición es muy importante para poner de presente lo fundamental, y es que esta objeción de conciencia, esta libertad de conciencia y la libertad religiosa es una libertad fundamental que se debe proteger. Yo quisiera rescatar, en conexión con lo que decía ahora también el profesor Christopher, que uno tiene que realmente preguntarse por qué parecería existir una percepción de que es más progresista o más liberal la liberalización, la discusión sobre liberalización del aborto, y no estas discusiones que deberían ser cada vez más amplias. Con la profesora María Carmelina trabajamos incluso un documento académico, un artículo en el que veíamos cómo se está viendo la objeción de conciencia cada vez más amplia frente a algunos temas, por ejemplo, el servicio militar obligatorio, y en cambio cada vez más restringida frente a temas tan fundamentales como esta discusión sobre el aborto. Y en ese sentido es completamente cierto ese llamado de que hay que seguir discutiendo y seguir debatiendo la importancia de ampliar la libertad de conciencia como un derecho fundamental que debe poder ser ejercido por las personas, y seguir discutiendo también
el tema frente a las instituciones que tienen idearios y que también tiene que poder ser posible que haya una objeción de conciencia institucional. Ahora hay unos debates justamente en proyectos de ley sobre ese tema y ese debate es sumamente importante para la discusión que se está dando en Colombia. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por esas reflexiones que son muy importantes para el debate que se está dando actualmente en el país. Y yo con esto quisiera también darle la palabra a la profesora María Carmelina para que siguiéramos profundizando justamente sobre estos temas y conectar un poco también las ideas también sobre dignidad humana, sobre cómo juega, cuál es el papel del derecho internacional de los derechos humanos en esta discusión, profundizar un poco sobre las ideas que proponía Soledad sobre el derecho internacional, qué dice y qué no dice el derecho internacional sobre este tema, hasta dónde Colombia tiene que, al contrario de considerar el derecho a un aborto, más bien, el derecho al aborto, más bien considerar que la protección al no nacido sí es una obligación internacional. Bienvenida, profesora María Carmelina, y tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias. De verdad que siento que es un verdadero privilegio estar en este panel con expositores a quienes les tengo tantísimo cariño y reconocimiento. Realmente los admiro muchísimo. Entonces, gracias por eso y creo que la posición del último en la fila de un panel tiene sus ventajas y sus desventajas. Voy a aprovechar las ventajas. Y una de las ventajas es que ya me han allanado el camino todos y en particular el análisis que hizo Soledad al inicio sobre la cuestión del derecho al aborto en el derecho internacional facilita entroncar ahora las ideas que quiero proponerles. Para aprovechar muy bien estos 10 minutos, le voy a plantear un punto de partida, unas preguntas jurídicas que me parecen particularmente relevantes desde la óptica del derecho internacional, los objetivos a los que pretendo apuntar en esta breve presentación y 3 argumentos con los que espero contribuir y enriquecer este debate del día de hoy. Mi punto de partida es una realidad científica, no jurídica. Los avances científicos han comprobado que el ser en gestación pertenece a la especie humana cuando sus progenitores son humanos. Tiene un ADN irrepetible e independiente al de sus progenitores. Y sobre esto no hay controversia ni científica ni tampoco en el mundo jurídico, que no tendría mucho que decir sobre esto. Desde esa perspectiva, creo que hay muchas preguntas sobre el papel del derecho internacional y quisiera plantear 2 como una especie de moneda con doble cara, ¿no? Un lado de la moneda, la primera pregunta sería si el derecho internacional tiene algún papel regulatorio frente a ese ser que aún no ha nacido. Y la contracara sería si el derecho internacional puede o debe reconocer el aborto como un derecho. Como decía, voy a aprovechar la ventaja que me da estar en última posición en el panel, donde Soledad ya ha avanzado mucho sobre esta segunda pregunta, por lo que me voy a concentrar muy especialmente en la primera. Si el derecho internacional tiene un papel regulatorio frente a ese ser que aún no ha nacido. Y mis argumentos van dirigidos a demostrar 2 cosas. La primera, el derecho internacional sí tiene un papel fundamental respecto de la protección de la vida del ser humano por nacer, en atención a los orígenes, a los principios y a las reglas del derecho internacional de los derechos humanos vigentes. Y de hecho, voy a tratar de resumir los tratados internacionales que establecen que el Estado tiene la obligación de proteger toda vida humana, que por lo tanto incluye también a la que está por nacer. Y si bien es cierto que existen distintas medidas para esa protección y un Estado podría argumentar que existen otras medidas distintas a la penal, por ejemplo, en todo caso, el Estado tendría que demostrar, si es que considera que esas penales no son las más idóneas, cuáles son las otras medidas más protectoras de esa vida humana que está por nacer e implementarlas para no incurrir en responsabilidad internacional por violación de sus obligaciones convencionales. Ese sería el primer foco de atención.
Y el segundo objetivo apunta a verificar o contribuir, digamos, a explicar cómo para preservar la unidad y la coherencia del sistema jurídico internacional, fundado sobre un principio tampoco controvertido, es decir, es absolutamente claro y unánime, que es el principio de dignidad humana, el fenómeno del aborto no podría considerarse como un derecho y mucho menos podría generar la obligación internacional a un Estado de facilitarlo o de promoverlo. Mis argumentos. Entonces he decidido condensarlos en tres. Un argumento sistemático, un argumento proteccionista y un argumento de no contradicción. El argumento sistemático. Para los internacionalistas, también aplica en el campo nacional, la visión sistemática lleva a comprender el sistema jurídico en el que se inserta el debate del aborto. Mi propósito es tratar de explicar esas coordenadas del sistema jurídico internacional compuesto por principios y reglas de derecho internacional de los derechos humanos en el que se insertaría, habría que comprender este debate del aborto. Para eso, como tres puntadas. La primera, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional se refunda. Y se refunda sobre un principio que aparece tanto en la Carta de las Naciones Unidas como luego en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que inspira todos los instrumentos de derechos humanos posteriores. El principio es el reconocimiento incondicionado de la dignidad humana para, abro comillas, cualquier miembro de la familia humana. Y sobre ese mismo principio se asienta, pues, como decía, todo el derecho internacional de los derechos humanos como una especie de reacción justamente a las atrocidades vividas con cierta pasividad por parte de la comunidad internacional, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial. Y dado que la ciencia ya tiene probado que el ser en gestación pertenece a la especie humana cuando sus progenitores son humanos, no se entiende por qué el derecho, ni el derecho internacional ni el derecho nacional tendría que ahora seleccionar arbitrariamente a aquellos a los que pertenecen a la familia humana y a aquellos que no pertenecen a la familia humana. Es una cuestión de facto. 1. 2. El derecho internacional reconoce ese principio de dignidad humana, fíjense, como un principio anterior al derecho, es decir, es una realidad que luego ingresa al mundo jurídico y la obligación, digamos, la tarea del sistema jurídico es proteger esa dignidad y la protege a través del catálogo de derechos humanos. Pues entonces el papel que le corresponde al derecho internacional es también garantizar la protección de esas exigencias de la dignidad humana a todo aquel que cumpla con la condición de ser humano, independientemente de las características personales, sociales o su edad. 1 mes, 3 meses de gestación, de nacimiento o al final de su vida. Ahora, ningún tratado internacional, como lo decía Soledad, y aquí paso rápidamente a una especie de recopilación de lo más notorio, ningún tratado internacional establece un derecho al aborto, pero sí hay tratados internacionales que expresamente reconocen los derechos de los seres humanos por nacer. Y en particular me voy a referir a 2 grupos importantes. Uno, la Declaración de los Derechos del Niño, que si bien no es un tratado, es el antecedente para la Convención sobre los Derechos del Niño, que es, y esto no es gratuito, el Tratado Internacional de Derechos Humanos más ratificado. 196 estados del mundo han considerado, abro comillas, que el niño necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento. Esto es textual, cierro comillas. Eso es lo que prevé el derecho internacional. Ahora, ya en el marco regional, como decía también Soledad, que es muy importante para nuestros países, la propia Declaración Americana establece todo ser humano
Aquí no hay una pelea sobre si es persona, si no es persona, si es sujeto, si no es sujeto, sino dice todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad. Todo ser humano tiene derecho a la vida. Y esta visión, si es que hubiera quedado alguna duda, la ratifica expresamente la Convención Americana de Derechos Humanos, que dice, para efectos de esta convención, persona es todo ser humano. Ese es uno de los grandes aportes que hace Latinoamérica al derecho internacional de los derechos humanos. Toda persona es todo ser humano. Y en el artículo 4 de esa misma convención americana establece: toda persona tiene derecho a que se respete su vida y este derecho estará protegido por ley y en general a partir del momento de la concepción. O sea, no estaba pensando en la persona ya nacida, no estaba pensando en el derecho civil francés para efectos de seguridad jurídica, de las herencias y la sucesión. No estaba pensando en el ser humano y todo ser humano como persona tiene derecho a la vida, expresamente la convención. Esa visión sistemática entonces permite conciliar muy bien lo que son también los derechos humanos de las mujeres y los derechos de los que están por nacer. Segundo argumento, mucho más breve, el argumento proteccionista. Unánimemente las Cortes y Tribunales Internacionales de Derechos Humanos han reconocido que la lógica de esta nueva área del derecho internacional de los derechos humanos es especial y no sigue la misma dinámica transaccional ya me puse mis tiempos, entonces acaban sonando, pero la misma dinámica transaccional o de negociación de intereses entre las partes que rige otras áreas del derecho. Esto no es una negociación, sino que obedece al objeto y fin que justifican los tratados de derechos humanos. Garantizar ese reconocimiento y protección incondicionado de la dignidad humana. Una consecuencia práctica de esa nueva lógica del derecho internacional de los derechos humanos es el principio pro homine, o este principio que explica que cuando se interpretan las normas de derechos humanos, siempre se debe elegir aquella que en mejor medida garantiza los derechos humanos. Entonces, con esa lógica, pues las exigencias de una interpretación auténtica de los tratados de derechos humanos combina pues ese texto que acabamos de leer, esta visión sistemática que acabo de plantear, la visión teleológica del objeto y el fin del tratado y la buena fe, y pues necesariamente hay que llegar a la conclusión de que el derecho internacional de los derechos humanos reconoce y protege los derechos, y en particular el derecho a la vida del que está por nacer. Y para facilitar esa interpretación armónica de los derechos de los no nacidos en el marco del sistema interamericano, uno tendría que recordar muchas jurisprudencias donde la Corte expresamente dijo, y abro comillas, respecto del derecho a la vida, que de no ser respetado ese derecho, todos los demás derechos carecen de sentido. En razón del carácter fundamental del derecho a la vida, no son admisibles enfoques restrictivos del mismo. Principio pro homine en acción. Ahora, ¿cuál es la consecuencia práctica de esto para el debate que tenemos hoy? Pues que de acuerdo con el principio pro homine, si un Estado estima que, por ejemplo, las leyes penales no son las medidas idóneas para proteger los derechos tanto de las mujeres como de sus hijos, tendría entonces la carga de demostrar que hay otras medidas más garantistas, más idóneas para proteger en el nivel que se requiere la protección de esos derechos humanos. Y finalmente cierro con el principio, con el argumento de no contradicción. También ya me allanaron el camino, así que solamente tengo que precisar que este mismo fenómeno que se ve en el derecho nacional de sistemas de protección reforzados a todo el ecosistema, incluso en Colombia y en muchas partes del mundo, el derecho penal actual, por ejemplo, penaliza el maltrato animal, la afectación, por ejemplo, de animales en vía de extinción, ¿no? Se protege en Colombia recientemente, este año durante la pandemia, se protegió con tutela el derecho de acceso médico a una mascota como miembro de la familia, porque las mascotas hoy, pues, por razones emocionales también hacen parte de la familia. Y se reconoce, esta semana salió la noticia, el derecho a la vida y a la salud de un nevado por la importancia que tiene para el ecosistema. Pues
dentro de ese marco sería absolutamente contradictorio y absurdo pensar que entonces los seres humanos de pocas semanas o pocos meses de gestación no se les puede proteger porque los argumentos para protegerlos son argumentos más o menos prehistóricos y a veces quienes los defendemos nos tildan de cavernícolas. Esto es absurdo. Así que mi conclusión es que en el derecho internacional no solamente no existe el derecho al aborto, como ya se había probado antes, o por lo menos argumentado a favor de esa hipótesis, sino que la interpretación evolutiva del derecho internacional, incluso teniendo en cuenta de manera muy importante los derechos también de las mujeres, exigen esa armonización, esa articulación entre los derechos. Quizá ahora en las preguntas voy a tener oportunidad de ampliar un poquito esta visión sobre la articulación o la armonización entre los derechos. Yo creo que es comprensible la marginación y los abusos, digamos, históricos que hemos sufrido las mujeres, pues busquen muchas veces reivindicaciones en el sistema jurídico internacional. Lo decía recientemente en mi intervención ante la Corte Constitucional. Y este es un modo de presionar a los estados para que reconozcan su falta de diligencia frente a una efectiva protección de mujeres y de niñas, en particular respecto de los derechos a la salud, de integridad física, psicológica e integral. Esto es comprensible, pero no es legítimo obligar al derecho a contradecirse y a traicionar su razón de ser, la búsqueda de la justicia, el ideal de la justicia. Realmente podríamos manipular a tal punto el derecho como para hacerle decir que existe un derecho para deshacernos de algunos seres humanos porque nos resultan indeseables. Esta no es la lógica del derecho internacional de los derechos humanos y este es mi aporte para esta discusión. Muchas gracias. Profesora María Carmelina, muchísimas María gracias. Carmelina. Como siempre, maravillosa exposición y realmente también muy esclarecedora para terminar de conectar varias de las ideas que hemos planteado y especialmente seguir reiterando el papel del derecho internacional en esta discusión, porque no puede perderse de vista, y también para contextualizar a quienes están invitados también que no son de Colombia, de nuestros panelistas extranjeros, que efectivamente uno de los principales argumentos en el marco de la demanda que pretende la despenalización absoluta del aborto está relacionada con el derecho internacional y con la supuesta existencia de este derecho al aborto en el derecho internacional. Y bueno, yo quisiera decirles que tenemos muchísimas preguntas del público. Quiero agradecer de verdad a los asistentes porque todas son preguntas muy interesantes y muy pertinentes. Afortunadamente no tenemos todo el día para responderlas. Quisiéramos quedarnos aquí muchísimo tiempo y seguramente vamos a tener más espacios de discusión y más foros. Sin embargo, hemos seleccionado algunas desde la moderación para que puedan ser respondidas por los y las panelistas. Entonces yo quisiera empezar con una pregunta que al profesor Robert P. George le mandan bastantes preguntas por el Q&A, pero una que nos parece particularmente interesante frente a la discusión sobre el tema democrático. Y uno de los asistentes pregunta, ¿qué ocurriría si existiera un consenso de la población? Es decir, si hipotéticamente toda la población decidiera votar a favor de la existencia de un derecho al aborto, ¿significaría esto que en ese caso ese derecho sí debería existir? Profesor, tiene la palabra para responder esta pregunta. Yes, thank you. Pues sí, gracias. Tenemos un dicho en Estados Unidos. 2 brindis por la democracia. Solo 2, no 3. La razón por la que decimos 2 y no 3 es porque aunque la democracia es un buen sistema y aunque hay razones morales para asegurarse que la toma de decisiones sea por el pueblo y tenga un componente democrático significativo, el hecho de que las decisiones la tomen mediante medios democráticos no quiere decir que sea la más sabia, la mejor, la más buena o que garantice que sea moralmente correcta o moralmente estable. Es posible tener consenso.
y tomar una decisión democrática para hacer una ley que sea injusta. No podemos decir entonces que una ley, como es simplemente como fue democrática, entonces está bien. Pero eso es cierto para cualquier sistema de legislación democrático, monárquico o el que sea. No tenemos un procedimiento disponible que nos garantice resultados totalmente justos, totalmente morales, que sean consistentes con el derecho humano, por ejemplo. Pero, sin embargo, tenemos buenas razones para tratar de resolver preguntas importantes con participación democrática significativa. Un buen sistema puede ser mixto. Mixto en el sentido de que tiene elementos democráticos y no democráticos. Puede tener aristocracia y monarquía también, pero un sistema que también tiene elementos muy democráticos. Y la razón para esto es que necesitamos el pueblo como un todo debe estar investido en la ley por aquellos que los gobiernos. Tenemos que ser responsables de nuestras leyes para darle apoyo a las mismas y al darles un rol, asegurarse de que tienen un rol para ejercer el derecho. Apoyamos el derecho y la ley y nosotros nos investimos con esa ley porque la entendemos y la queremos. Si la ley es buena, obviamente el pueblo apoya esa ley y la entiende y la ejerce. Es una cosa evidente. Ahora, de nuevo, no se puede negar que una ley democrática puede ser mala, pero al menos si fue democrática o elegida, hecha democráticamente, se puede reformar por el mismo proceso democrático por el que fue hecha. No hay leyes permanentes. No hay ganadores y perdedores permanentes. Los que perdieron esta vez, para los que la ley salió mal, tienen la oportunidad de volver al pueblo y tratar de persuadirlos de que cometieron un error, de que pusieron en la ley que algo que es injusto, algo que no es correcto y que necesita reforma. Apoyo totalmente la participación sustancial democrática y el proceso democrático incluso en derechos humanos y justicia, pero hay que reconocer también que no tenemos garantías que la ley se ejerza porque se eligió democráticamente. Profesor, muchísimas gracias. Creo que ha dado usted una respuesta magnífica a la pregunta que planteaban en las preguntas y respuestas. Muchas gracias de verdad. Yo quisiera pasarle la palabra a la profesora Soledad para que nos pudiera responder esta otra pregunta que también surge del público y es, ¿podría llegar a haber un derecho consuetudinario al aborto? ¿Podría llegar esto a ser una costumbre internacional? International custom. Profesora Soledad, tiene la palabra. Gracias. Creo que para responder hay que retomar con lo que terminó María Carmelina, ¿no? Recordar que aquí no se trata solo de si existe o no un derecho al aborto, sino también reconocer que los tratados internacionales y el derecho internacional, por lo tanto, reconoce un derecho a la vida, un derecho humano a la vida del no nacido. Entonces, si se intenta proponer la creación de una costumbre internacional que establezca un derecho al aborto, tiene que ser consciente de que estaría anulando este otro derecho. No es solo agregar algo que no esté, sino que en el fondo estaría modificando obligaciones internacionales existentes hoy en día. No es hipotéticamente imposible que una costumbre modifique un tratado, pero creo que quienes se plantean de que existe un derecho al aborto no se plantean que lo que estarían haciendo realmente es borrar artículos de tratados internacionales ratificados por, como decía María Carmelina, casi la totalidad del mundo. Y ahí voy ya directo al tema de la costumbre. Como decía, tiene que haber dos elementos, ¿no? El primero, que hay una práctica uniforme de los estados. Es verdad que eso no significa que absolutamente todos los estados del mundo aprueben esta práctica, pero hay que considerar que hoy en día falta mucho para que podamos siquiera conversar de esto, ¿no? O sea, como les decía, hay en 43 países por lo menos que lo prohíben, ¿no?
Y luego muchos otros países que permiten el aborto precisamente lo despenalizan, ¿ya? No sé cómo está siendo la discusión actual en Colombia, pero la discusión que tuvimos en Chile, cuando se despenalizó el aborto, trató de ser muy enfático en decir, como táctica por lo menos para lograrlo, que era solo una despenalización, que no era la creación de un derecho. Entonces es muy distinto que los países reconozcan el aborto porque lo despenalizan, no le ponen una pena criminal, a que lo establezcan como derecho. Entonces, tampoco se puede decir, porque muchos países del mundo tienen aborto en sus legislaciones, entonces aceptan un derecho al aborto, porque no es lo mismo, ¿no? Y luego la segunda parte de la costumbre internacional, que es actuar con la convicción de que esto es una obligación internacional, ¿no? Y lo que ya lo decía, no quiero repetir, pero que en el fondo muchos de los países no lo han hecho pensando que es una obligación internacional, simplemente eso, lo han visto por política criminal, tomando distintas consideraciones, pero no considerando que es una obligación internacional el que tengan que despenalizar el aborto o que tengan que liberalizarlo más, ¿no? Y con esto termino, incluso en la formación de una costumbre internacional, un país puede ser un objetor persistente. O sea, es posible que un país se oponga a la formación de una costumbre y que esa costumbre internacional no le sea aplicable a él, ¿no? Entonces, el que se llegara a formar hipotéticamente una costumbre no significa que todos los países tengan que cumplir con ello. O sea, en este periodo en que unos países sí aprueban el aborto, otros no lo hacen, es muy relevante precisamente qué es lo que hace cada país, y vuelta al tema de la soberanía, ¿no? Cada país sí tiene algo que decir respecto a cómo se regula dentro de su propio Estado. Muchas gracias, profesora. Solamente porque no me aguanto, puedes tener que añadir esto, y es que efectivamente en Colombia, y yo creo que esto es muy infortunado, no se ha separado la discusión sobre la despenalización de la conducta y la creación del derecho, sino que por el contrario están tan intrínsecamente unidas en el debate en Colombia que incluso la demanda que se presentó ahora ante la Corte Constitucional para despenalizar absolutamente el aborto, todos sus argumentos se sustentan esencialmente en la existencia de un derecho fundamental al aborto, y que la existencia de este derecho fundamental exige a la Corte Constitucional la eliminación del delito. De hecho, desde la universidad y desde la clínica, desde muchos espacios, nosotros hemos propuesto que este debate es un debate equivocado, porque como lo manifiesta la profesora Soledad, son dos discusiones completamente distintas, la de la política criminal y la de la existencia de un derecho. Sin embargo, cuando están tan intrínsecamente unidas y cuando ha sido tan difícil separarlas, esa discusión en la Corte necesariamente debe abordar o debe ser muy responsable en las consideraciones que se van a realizar respecto a la relación entre la despenalización de la conducta y la existencia de un derecho. Entonces, muchas gracias, porque efectivamente ese es uno de los puntos cruciales de la discusión y efectivamente es parte de lo que debemos seguir debatiendo en el marco to de continue debating in the framework of these conversations and these activities. I'd like to ask Professor Torsten this. Y es la relacionada también con los derechos de la mujer, ¿no? Entonces, ¿cómo armonizar? How to harmonize from the philosophical approach rights of women and the rights of the unborn, and especially from the audience, how to harmonize them to the right of making a decision for a woman. Professor, you have the floor. Thank you very much for that question. I think Gracias por esa pregunta, excelente. Comienzo hablando sobre el derecho a decidir. Es el derecho natural a un ser humano para tomar ciertas decisiones, ciertas libertades y tener espacio para tener la autodeterminación. Los humanos toman unas elecciones y se les da esa libertad para esas decisiones se vuelven acciones. Y las mujeres también lo tienen. Hay que reconocer entonces que hay respeto en nuestra historia por el derecho humano, su autodeterminación de las mujeres.
A veces era por discriminación y prejuicio que no se les daba ese derecho. Pero también todos nosotros reconocemos que la autodeterminación, la libertad, termina en el derecho del otro. Porque no puede tomar sus decisiones, no quiere decir que ella pueda tomar las decisiones por él. El no nacido, hay estudios en la universidad, o el que uno puede estar con otro ser humano, ver otro ser humano, y tenemos derechos con esas personas. Pero ¿por qué el hecho de ser humano hay diferencia entre tener vida exterior o no? Parece que es un asunto de desarrollo o de lugar para conceder o no ese derecho. Esto es fundamental y injusto. No veo la razón por la que restringimos el derecho a la vida solo a los que ya nacieron. Y entonces los que no nacieron no tienen ese derecho de autodeterminación y se les para la vida o no se les para la vida por parte de otros, que me lleva a otros dos puntos. Uno es que existe el derecho a la autodefensa, casos en que la vida se amenaza y uno se defiende. Es permisible defenderse contra esa amenaza, ¿cierto? Como el profesor George también mencionó. Si nos tratan de matar o utilizar la fuerza, nosotros nos defendemos. Y en este caso, se permitiría entonces, hay un asunto ahí porque ese no nacido no se puede defender contra esa amenaza. Y el derecho de las mujeres a veces cuando tienen embarazo muy difícil, entonces hay modos discriminatorios para terminar su embarazo. Es importante que la sociedad tenga ese respeto por esas mujeres y proteja ese derecho a las mujeres que no tienen material adecuado, los recursos adecuados para llevar su embarazo. La sociedad tiene que protegerlas precisamente para proteger el derecho también para tener sus hijos y que no sean forzadas a llegar al aborto solo porque no tienen condiciones. Al respeto de esos derechos no se puede restringir esa libertad. Debe ser posible para las mujeres, para todas las personas, amar, tener sus hijos de forma genuina y que no se frustre precisamente y por la propia muerte de sus propios hijos y que no sean forzadas a eso. Muchísimas gracias, profesor. Muchas gracias por esta respuesta también tan esclarecedora. Solamente yo quisiera también contar una cuestión sobre el derecho colombiano, justamente en el derecho Colombian law, in the criminal law of Colombia. En Colombia también existe una excepción que es el estado de necesidad, que era un poco lo que usted hablaba, cuando realmente la vida de la mujer está en juego, cuando realmente está en riesgo, no se requerirían ni siquiera causales de despenalización del aborto para proteger la vida de la mujer. Esto ha sido algo que ha sido puesto de presente por penalistas, porque efectivamente cuando existe y cuando habría que escoger entre las dos vidas y la vida realmente está en riesgo, hay una excepción natural también del derecho penal que también está establecida en nuestra legislación, como para ir también ampliando algunos puntos y contextualizándolos frente al derecho colombiano, donde realmente parte de la discusión que está relacionada sobre si es necesaria la existencia de las causales para proteger, por ejemplo, estas situaciones en las que está en riesgo la vida de la mujer. Uno podría decir, el derecho penal responde a esta cuestión desde mucho antes de la discusión sobre la existencia o no de causales de la despenalización. Entonces me parece un punto clave también para que en el público también en Colombia quede claro que esto ya existe en nuestra legislación y para eso no era necesario una decisión de la Corte Constitucional. Muchas gracias, profesor. Yo quisiera ahora también darle la palabra a Andrea para que nos pudiera hablar un poco más. Yo le contaba ahora, cuando terminó su exposición, que en la demanda ante la Corte Constitucional se alega que el derecho a la libertad de conciencia a través de la objeción de conciencia de los profesionales de la salud no es realmente un derecho, sino que es una barrera. O sea, se habla de esa objeción como una barrera para la prestación del aborto y se ha llegado a decir que lo que yo le contaba ahora, que es una objeción de conciencia realmente oportunista. ¿Considera usted que deben cuestionarse o valorarse las razones por las que los profesionales objetan conciencia? De alguna manera, ¿cuáles son las problemáticas que están detrás de esto? ¿Qué es lo que puede estar en juego
cuando se argumenta algo que a nosotros nos ha parecido realmente muy fuerte, y es decir que no hay una verdadera objeción de conciencia de los profesionales de la salud, sino que se trata de esta objeción de conciencia oportunista. Tiene la palabra, Andrea. Bueno, that's an excellent question. Pregunta excelente. Cuando uno tiene libertad de religión y conciencia, objeción de conciencia, a very big argument that people are making, that it's opportunistic ways to stifle the exercise or the realization of other rights, like in this case, a right to an abortion, or there are other areas. So the first thing is to make the very strong point that when I speak about religious freedom and conscience rights and carving out exceptions to respect the rights of healthcare workers or institutions or schools, those are exceptions, okay? And so it's not anything that is outside of the internal protection of a person's belief system and their moral beliefs, and to not be forced to do something that they believe is against their sincerely held beliefs. So it isn't an either or situation, sadly, where I'm not saying that it interferes with somebody else's exercise of rights, but it's more to respect what is fundamental to one's belief system. That's the first issue. The second is the issue of conscience rights of, for example, medical workers who want to participate in abortion. And that's a clever argument that's been made oftentimes in a lot of our cases in the Supreme Court in the United States, where abortionists are advocating on behalf of the women that they, or the clients that they will have. And our courts have been very concerned about whether or not healthcare workers really have the best interests of their have the best interests of their potential clients in mind when they're pushing and advocating. So you can imagine Pro Familia is getting involved in this debate. Do they have the interests of women at heart? Or do they have other ulterior interests? And so making very clear that if they're advocating their own individual or institutional interests, that they're not tied to the interest of women who are facing difficult or complicated pregnancies, and that we see them for what they are being seen, which is different than a religious-based objection to actually being forced to perform an abortion. And then the third issue that I wanted to mention is when we talk again about religious freedom and conscience rights, these are protections against the government forcing individuals or institutions. These aren't affirmative rights, but it's the right basically to be left alone, to be able to live and operate in a way consistent with your belief system. So it's not infringing again on other rights, but it's respecting what we can all believe to be allowing people to operate, to exercise their profession consistent with their moral and religious belief systems. I'm not sure if I understand exactly the arguments that are being made in the case that you mentioned, Juana. It seems very clever that the abortion industry and abortion advocates would try to take beautiful concepts like religious freedom and conscience rights and flip them to their benefit. But it's very easy to see behind that there are, instead of core principles being defended, that there are professional or monetary interests that are promoting those advocates. So I think it's a pretty easy thing to distinguish someone who's asking for an exemption from having to be forced to perform an abortion versus an interest group pressing that everyone have their right to perform an abortion, which seems slightly ludicrous, and I'm sure both Professor George and Tolfsen can say is clearly against the natural law and our understanding of morality. Muchas gracias. Y también muy esclarecedor realmente. Thank you, Professor. I'd like to reiterate the phrase you said.
que se está haciendo sobre cómo poder convertir un concepto tan bello como la libertad de conciencia y un derecho tan importante como la libertad de conciencia y voltearlo completamente para arguir o para incluso también para agredir a quien está objetando conciencia y decirle que lo que está haciendo es realmente oportunista. Y creo que eso es parte de lo que se está discutiendo ahora en la Corte Constitucional, y quizás hay que hacer un llamado a la importancia de analizar este tema de una manera muy responsable. Hubo varias intervenciones que se presentaron a la Corte Constitucional sobre este tema en particular, en defensa de la libertad de conciencia y de la objeción de conciencia de los profesionales de la salud, y no solamente de aquellos que participan directamente en el procedimiento del médico, sino también de todo el personal que participa y que tiene alguna participación en esta decisión, en este procedimiento médico, que cada vez es más restringido también por virtud de la jurisprudencia de la Corte Constitucional en Colombia. Yo quisiera ahora hacer una pregunta también a la profesora Mara Carmelina sobre una discusión que venimos teniendo las dos de larga data y que aprovecho que el público también la hizo en relación con el feminismo. Pareciera que hay un argumento constante, y es decir que no es posible ser feminista y ser pro vida. No es posible estar a favor de los derechos de las mujeres y a la vez proteger o abogar por la protección del que está por nacer en la discusión general sobre el aborto. Yo quisiera preguntarle, profesora Mara Carmelina, ¿cuál es su opinión sobre esto? ¿Usted cree que estos son conceptos contradictorios? ¿O es posible realmente abogar por una postura feminista en la sociedad en el sentido de la defensa de los derechos de las mujeres y a la vez promover un debate distinto o crítico frente a la liberalización del aborto? Bueno, esta es la pregunta para mí. Tengo que decir que durante muchos años me he hecho esa pregunta y ahora la tengo zanjada, ahora tengo una respuesta, digamos, fruto de mis convicciones personales, pero en el escenario de confianza que me da este espacio, tengo que también reconocer que durante muchos años tuve que reconocer que yo no podía declararme feminista porque sentía que si decía que era feminista, inmediatamente iba a entrar en el grupo de personas que tenía que defender el aborto, y era totalmente contradictorio para mis muchos años trabajando en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y no encajaban las dos cosas. Cuando mis estudiantes me preguntaban en clase cómo una profesora que se dedica a la defensa de los derechos humanos, al empoderamiento de las mujeres, a las causas estructurales de pobreza, desigualdad en Latinoamérica, que anima permanentemente a mujeres y hombres, pero por supuesto que tengo una especial sensibilidad, tengo además 5 hijas, entonces una especial sensibilidad por lo femenino. Cuando tengo este escenario y me preguntaban, pero usted no es feminista, terminé llevándome digamos, al punto de encontrarme con personas, con mujeres maravillosas, entre ellas, pues tengo que también aquí públicamente decirlo, con Juana, donde nos dimos cuenta que realmente el feminismo, o para el feminismo, es un fracaso pensar que el aborto es la mayor reivindicación de los derechos de las mujeres. Y es un fracaso porque en el fondo tiene 2 problemas. Uno, y es que nos convence o por lo menos tiende a convencer a las mujeres de que todas las luchas de empoderamiento femenino se resuelven con un modelo de sociedad totalmente masculino, donde para las mujeres tener hijos es una tragedia, es un obstáculo a nuestra realización personal. Culturalmente, el fenómeno del aborto también manda un mensaje totalmente negativo sobre el tema de los hijos. Y si bien es cierto que ni el derecho internacional ni ningún derecho puede obligar a una mujer a ser madre, y de hecho existen muchos mecanismos, entre ellos la adopción, pero muchos otros que también el derecho tiene que impulsar para que ahí exista. ¿Te perdimos, María?
Y ese es el feminismo en donde creo que son perfectamente compatibles la defensa de la vida, del empoderamiento de las mujeres, la reivindicación quizá de sistemas pasados y presentes sobre un segundo lugar que se nos ha dado a nosotras en algunos escenarios, y la defensa de la vida de nuestros hijos. Así que tendría que concluir solamente con una idea que en el fondo puede llegar a conciliar las distintas posiciones que ya de hecho pues están muy armónicas en este panel. A mí me parece que de fondo el problema que tenemos con las reivindicaciones tanto feministas como de otros grupos activistas que abogan por el aborto es la concepción que tenemos de los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Si una visión totalmente individualista que busca que la sociedad comprenda los derechos humanos como una especie de extensión de la autonomía individual, nos convierte en enemigos unos de otros, incluso las madres respecto de los hijos. Es la visión de los derechos humanos. En esa visión no es posible pensar en una sociedad igualitaria, una sociedad donde hombres y mujeres convivamos armónicamente. Si esa visión de los derechos humanos más bien apunta a esa convivencia, a ese reconocer los talentos, a esa máxima expresión o la mejor versión de cada uno de nosotros, apostándole al bien común, en esa versión yo me declaro revolucionaria y feminista. Muchas gracias, profesora María Carmelina. Aquí somos dos que nos declaramos revolucionarias y feministas con esa visión del feminismo. Yo quisiera lanzar una pregunta final para quien la quiera responder, porque me parece que es muy interesante y viene de las preguntas del público, y pues tenemos unos minutos que todavía nos quedan en el panel. Y está relacionada con las alternativas. Desde el punto de vista de esta discusión, que es una discusión importante en la que hay en tensión valores, en tensión derechos, es una discusión difícil, y parte de la preocupación que nosotros hemos tenido desde la universidad y desde la clínica es cómo construir algunos puentes. A veces pareciera que estamos completamente polarizados entre un debate extremo a favor de la despenalización absoluta y a favor de una protección totalmente absoluta del derecho a la vida, y algunos dicen pues, que esta visión quiere poner en la cárcel a todas las mujeres que abortan. Y pareciera que esos extremos pueden ser muy dañinos para el debate. Y en ese sentido, yo quisiera preguntarles y que pudiéramos discutir en este momento final cuáles pueden ser posibles puentes de discusión, quizás uno de ellos, cuáles son las alternativas que hay, cuáles son discusiones y alternativas para las mujeres que se enfrentan a una situación difícil, a un embarazo indeseado, a una situación en la que seguramente se ven entre la espada y la pared, ¿no? En la demanda ante la Corte Constitucional, por ejemplo, se pone de presente la situación de mujeres migrantes que tienen esta situación de un embarazo y no saben cómo enfrentarla ante una situación difícil económica en el país, y bueno, estas tragedias también existen. Entonces, yo quisiera preguntarles acerca de estos puentes y de estas alternativas. Andrea me pide la palabra para responder esta pregunta, y si cualquiera, tenemos igual unos minutos adicionales, podemos también abrir después el micrófono a otros de los panelistas en esta importante pregunta. Entonces, Andrea. Yo salté. Yo. Bueno, solo para decir que en mi biografía no dijeron que tengo 10 hijos, y 6 de los hijos han nacido en Colombia, 4 antes en Estados Unidos. Y lo que puedo decir personalmente es tener un bebé es no solo una bendición, pero es un reto para una mujer. Y ese sale con muchos éxitos para una familia, para la mujer misma en su crecimiento y por la vida, si hay un apoyo alrededor de la mujer. Y este apoyo normalmente es en su familia natural, con el papá del bebé, pero a veces, y pasa con demasiada frecuencia en Colombia, falta estas fuentes de apoyo. Y Colombia tiene en su historia un amor por la mujer,
un amor por el no nacido. Y hay centros muy, muy especiales que apoyan a la mujer que no tiene las fuentes de apoyo en su vida personalmente. Y estos centros, si es grabados como en Bogotá, en las ciudades medianas, en los pequeños pueblos, en las iglesias, en las universidades, en los colegios, es para dar el apoyo que necesita la mujer para que ella escoge la vida. Porque es muy importante que estamos hablando de los temas de los derechos, de lo que va a decir el ley positivo, la interpretación de la Constitución. Pero en fin de día, lo que necesita la mujer que está esperando un bebé es amor. Amor para que ella sabe que es escogida para dar luz, que en su propio cuerpo hay espacio para un otro. Y si podemos como cambiar la conversación más en qué difícil es para la mujer, de qué bendición, y que yo estoy personalmente aquí para ayudarte. Y en este momento podemos como silenciar toda la bulla y el ruido que está alrededor de una mujer diciendo que ella no puede. Si estamos allá a su lado acompañándola. Y en Estados Unidos tenemos unas historias exitosas de esos centros pro vida que acompañan a la mujer que está en crisis y que su vida cambia. No solo porque ella da luz a otra vida, pero su vida misma cambia por tener la presencia de un amor alrededor de ella. Entonces, quería como animar a Colombia, seguir en el reto de dar el apoyo a la mujer y al muchacho o al hombre para ser el papá también que Dios está llamándolo a ser en esta criatura que está creciendo y está esperando para nacer. Gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Realmente, efectivamente, en Colombia también hay organizaciones, instituciones que prestan apoyo a las mujeres que se enfrentan a situaciones difíciles, a embarazos, digamos, que no son deseados, y tenemos historias exitosas también en las que realmente se ha encontrado una respuesta. Pareciera que poner a escoger a las mujeres exclusivamente o sea, como única alternativa al aborto frente a una situación desesperada, pareciera que es un fracaso de la política pública del Estado. Pareciera que es un fracaso de las políticas de apoyo que se deben dar a las mujeres en gestación, al balance entre la vida familiar y laboral. Pero también muy importante, y yo creo que esto es importante ponerlo de presente también, que uno de los argumentos más fuertes es que se obliga a las mujeres a la maternidad, ¿no? Y realmente al final, si la situación es realmente desesperada, también existe esta alternativa de la adopción, que es una alternativa válida en el marco de los estados, y que realmente esto implica que los estados no están forzando a las mujeres a ejercer esa maternidad. Y yo creo que eso también es bien importante. Lo primero, yo diría, y rescatando que ojalá la mujer pueda tomar esta decisión de ejercer esa maternidad. En este panel tenemos particularmente familias numerosas presentes, de todas quienes estamos aquí en el panel, y pues sin duda lo importante es poder seguir discutiendo estas alternativas y estos puentes. Pero sobre esto último que dices también del papel del padre, ¿no? En Colombia también se ha discutido mucho y se ha silenciado completamente la voz del padre. El padre no tiene una voz en esta discusión, no es posible preguntarle, es más bien al contrario una prohibición preguntarle al padre acerca de la decisión de la mujer respecto del que está por nacer. Incluso se inician procesos penales contra algunos de los padres que han intentado salvar las vidas de los que están por nacer, y incluso bajo el compromiso de que ellos se encargan de esos bebés. Y esa discusión también es muy dura, y es una discusión que también debemos dar desde el derecho y desde los derechos también del padre respecto de la vida del no nacido. Yo quisiera por último pues poder abrir, si alguno o alguna quiere decir algo final del panel,
Y si no, ya para cerrar nuestra conversación de hoy, darle la palabra a Ana para cerrar, pero si alguno quisiera decir algo más, levánteme su mano, que aquí los estoy viendo todos en pantalla y le puedo dar la palabra. Y si no, entonces realmente quisiera agradecerle realmente esperamos poder seguir teniendo estos espacios de discusión. Como lo explicaban al comienzo, esto me parece clave decirlo ahora también al final. Nosotros decidimos hacer este panel que tiene una posición crítica a la liberalización, dado que ha habido muchos espacios académicos en los que se ha habido exclusivamente la voz de la postura a favor de la despenalización total del aborto. Sin embargo, yo quisiera decir esto con toda franqueza, desde la universidad, desde la clínica, nosotros estamos abiertos a la discusión, a una discusión que permita el debate de las posturas, a una discusión que permita debatir argumentos, pero sin duda es una responsabilidad de las universidades mostrar también esta postura desde los más altos niveles académicos, una postura que se sostiene académicamente, una postura que tiene unos argumentos que no están relacionados. Quiero decirlo muy claramente porque es parte de la discusión en Colombia, en los medios de comunicación. Estos argumentos, ninguno de estos argumentos está sustentado sobre la religión o sobre unas creencias particulares. Son argumentos que se sustentan éticamente, políticamente, jurídicamente y se sustentan bien, sólidamente. Y en ese sentido la discusión tiene que darse en ese nivel. Y tiene que dejar de ser el argumento, tiene que dejar de ser el argumento, el descalificar los argumentos a favor de la protección del derecho, del derecho a la vida del que está por nacer, exclusivamente bajo una afirmación de que se trata de argumentos puramente religiosos. Purely religious. People que no se manifiestan creyentes están también a favor de la vida humana del que está por nacer, porque es un principio ético. Y en ese sentido, es importante seguir dando estos debates y también seguir abriendo estos puentes, y por eso les agradezco muchísimo, porque fue una mañana maravillosa, creo que ha sido muy enriquecedor, y le voy a dar la palabra a nuestra profesora Ana Hidárraga para que cierre el evento. Y muchas gracias de nuevo. En nombre de la Universidad de La Sabana, agradecemos a los panelistas de tan alto nivel que nos acompañaron el día de hoy, y también a todos los asistentes preocupados por estas discusiones fundamentales para los estados democráticos. Este, sin duda, es un tema de la mayor relevancia, no solo para Colombia, sino para los diferentes países del mundo. Por lo tanto, esperamos haber aportado desde la academia con una visión crítica a las discusiones más relevantes relacionadas con la tendencia de liberalización del aborto. Les recordamos que este evento fue grabado y podrán consultarlo en los diferentes canales oficiales de la Universidad de La Sabana. De nuevo, muchas gracias y una feliz tarde. Gracias, adiós, gracias a todos.